Los dejo con el book trailer y otra vez muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. ¿Hasta después? No. Bueno, el book trailer vendrá después. Bueno, pues antes que nada, para mí es un honor singularísimo el hecho de que Beatriz me haya invitado a presentar una de sus grandes novelas. Esta última, sin duda, el propio título es muy sugerente. El hecho de que se llame el libro Dios se fue de viaje. Y bueno, pues la primera pregunta que se me antoja hacerle a Beatriz es, que ya se la haré en su momento, es si Dios se fue de viaje, y la pregunta es si Dios va a volver. Bueno, ¿por qué no comenzamos por ahí, Beatriz? Yo creo que sería una buena idea saber si Dios va a volver o no va a volver. Bueno, antes que nada, gracias. Una disculpa por mi voz. El doctor me prohibió hablar en 5 días, pero estoy haciendo una excepción. Obviamente mi hija y mi marido fueron los más felices con estas recomendaciones del doctor. Llevan 5 días en la absoluta felicidad. Y lamento que ustedes no tengan la misma suerte de no escucharme. No me queda otra más que contestar la pregunta. Espero no quedarme ronca a la mitad. Y ya se me olvidó la pregunta. ¿Verdad? ¿Cuál era la pregunta? Que Dios se fue de viaje, si Dios va a volver de viaje, o lo vamos a dejar donde se fue con un one-way ticket. Yo creo que se fue. Ojalá volviera, bueno, los que creen en Dios, ojalá volviera a arreglar el mundo, pero como no creo, me late que somos nosotros los que tenemos que hacer algo y arreglarlo, porque si seguimos esperando a que regrese, van a pasar millones, muchos años antes de que regrese. Bueno, si ustedes me lo permiten, en la contraportada del libro dice: entre Sidey en 1735 y París en 1934 ocurre el éxodo de 4 amantes que un día abrieron los ojos y descubrieron que Dios, si es que en verdad existe, tan pronto creó el mundo, tomó su beliz y se fue de viaje, quizá para nunca más volver, dejando tras de sí un mundo de inequidades, prejuicios, violencia, miseria, ignorancia, impidiendo el tránsito de la historia feliz de una humanidad que no acaba de entender que ahora Dios está escondido en el conocimiento. Dios está escondido en la ciencia, en la razón y en la lucha por la conquista de los ideales como la libertad y un amor a prueba de casi todo. Esto de que tu contraportada, Beatriz, sostenga que Dios está escondido en el conocimiento, en la ciencia y en la razón, a mí me conmueve mucho. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que yo creo que la solución de los problemas y la única posibilidad de creación, la única posibilidad de reconciliación del género humano con nosotros mismos y con el mundo después de los destrozos que hemos hecho. ¿Sí? ¿No se oye? La única manera de reconciliarnos y de cambiar las cosas es a partir de eso, de la razón. Precisamente por eso uno de mis personajes de esta novela, para quienes no la hayan leído, que espero que la lean pronto, es Voltaire, este filósofo de la Iluminación, este hombre que rechazaba el fanatismo religioso, que luchó contra el fanatismo religioso y todos los horrores que producía y que lamentablemente sigue produciendo a partir de la razón. Yo creo que lo único que puede hacer que nos reconciliemos y que empecemos a crear un mundo mejor, pues es precisamente la razón, la ciencia, el conocimiento, bueno, el amor, el arte. Habría que pedirle a Dios que ayudara a los científicos para que descubrieran la vacuna del ébola o del SIDA. ¿A Dios? Sí, porque aquí dices tú no dices tú, que acaba de entender que ahora Dios está escondido en el conocimiento y en la ciencia. Es una manera de decir que más que en Dios tenemos que creer en esto, ¿no? En la razón, en el conocimiento y en la ciencia. El libro, yo no creo en Dios, pero la novela se llama Dios se fue de viaje porque es lo que dicen los personajes de la novela. Básicamente la novela, porque si no, no van a entender nada de lo que estamos hablando, se trata sobre 2 mujeres maravillosas o sobre 2 parejas. La pareja de Madame du Châtelet y Voltaire,
en 1730 más o menos. Ella es la primera científica europea y Voltaire no necesita presentaciones. Es una relación amorosa, científica, intelectual, que dura 15 años, es una relación maravillosa. Y 200 años después, la pareja de Gerda Taro, esta famosa, bueno, lamentablemente no tan conocida, fotógrafa de guerra, de hecho la primera mujer fotógrafa de guerra que fue asesinada cubriendo una guerra, fue aplastada por un tanque en la Guerra Civil Española 2 días antes de cumplir los 27 años, y Robert Capa, que creo que sí lo conocen, es mucho más conocido, es el fotógrafo de guerra más famoso. Las fotografías más famosas de la Guerra Civil Española y del desembarco en Normandía son de Robert Capa. Entonces la novela retrata estas dos relaciones con 200 años de diferencia. ¿Por qué estas dos relaciones? Porque ambas parejas, desde su trinchera, unos desde la ciencia y desde los libros, Voltaire desde sus obras de teatro, desde sus novelas, y otros desde la cámara, trataban de luchar a favor de la razón y contra el fanatismo político, el fanatismo religioso, contra todas las creencias que tenemos los seres humanos y que sin entenderlas somos capaces de matar a mucha gente por ellas. Perdón, esto retrata la novela, estas dos mujeres y estas dos relaciones maravillosas, y lo que hice fue ir encadenando. O sea, ustedes cuando empiecen a leer el libro van a ver un capítulo de 1730, el siguiente de 1930, y así van a ir viajando entre estos dos tiempos, y llega un momento en que la novela se unen, llegan casi a tocarse estas dos historias a pesar de la distancia de años entre una y la otra. Y lo que me encontré escribiendo esto es que lamentablemente no hemos cambiado. Cuando Voltaire le decía de pronto a Madame du Châtelet, yo estoy seguro que el próximo siglo sí va a ser el siglo de la iluminación y de las luces, sí va a ser el siglo de la razón contra el fanatismo, pues lamentablemente se equivocó, porque 200 años después, Robert Capa y Gerda Taro, ambos judíos, él húngaro, ella alemana, tienen que huir de sus países, perseguidos por los nazis, exiliarse en París, que es donde se conocen, y luchar contra los totalitarismos y los fundamentalismos, tomando fotos de la Guerra Civil Española. Eso es básicamente el tema de la novela. Pues ya damos por concluida la presentación, porque todo lo que le iba a preguntar ya lo dijo Beatriz, entonces... No, bueno, en realidad... A mí me late que no la leíste y por eso no sabes qué decir. A ver, me llama mucho la atención que en tu primera novela, que a mí me fascinó, no sé si me gustó más esta que La hora sin diosas, ahí tengo un conflicto estético. Cuando hablas de Lou André Salomé, de Hannah Arendt y de Alma Mahler, abordas 3 grandes mujeres de la historia, y ahora abordas a Madame du Châtelet y a Gerda. Entonces, ¿por qué enfocar siempre tu literatura, tu investigación hacia mujeres encumbradas, tan importantes, tan decididas, tan impetuosas? ¿Por qué las mujeres, no? ¿Por qué no haces novelas donde aparezcan también los hombres como los grandes protagonistas, aunque los hombres aparezcan siempre en la sombra, ¿no? Bueno, de hecho aquí aparecen los hombres en la sombra, y cuesta mucho trabajo poner estos grandes hombres en la sombra, ¿no? Lou André Salomé, mi primera novela, fue novia de Nietzsche, por ejemplo, de Klimt, de hombres muy conocidos, y cuesta trabajo bajarlos. Y creo que tú mismo estás dando la respuesta, precisamente porque creo que las mujeres han estado muchos años en la sombra. En esta pareja de Robert Capa y Gerda Taro, el conocido es Robert Capa, cuando muchas de las fotografías que pasaron a la historia supuestamente tomadas por Capa, realmente las tomó Gerda Taro. Cuando se conocen, hacen una firma, digamos, Robert Capa no se llama Robert Capa, se llamaba Endre Friedman, y es Gerda Taro la que tiene la idea de cambiarle el nombre. Para ella siempre decía, el éxito llama al éxito, entonces inventa un personaje neoyorquino, un fotógrafo de mucho éxito, para vender las fotografías más caras. Y al principio las fotografías las tomaban los dos, y los dos firmaban como Robert Capa. Hasta ahora se sabe que muchas de las fotos las tomó también ella. Entonces yo creo que alguien tiene que sacar de la sombra a estas mujeres maravillosas, ¿no? Esa es una de las razones. Y la otra razón es porque creo que necesitamos leer sobre estas mujeres.
sobre lo que valen hoy en día, y no solo las mujeres, creo que sobre todo los hombres tienen que leer sobre estas mujeres impresionantes que han dejado huella, que han incluso cambiado la historia. Madame du Châtelet, además de ser una gran científica, era una mujer pues casi genio. Yo creo que era una mujer genial, era física, era matemática, era astrónoma, y de hecho enseña a Voltaire muchas de estas cosas de la ciencia. Es ella quien lo introduce en la ciencia, quien lo lleva a la ciencia, y además es ella quien le presta su castillo y le da este espacio para la creación. Entonces creo que esa es una de las respuestas. Y la otra respuesta es mucho más personal, y es porque yo creo que siempre me he querido parecer a este tipo de mujeres. Cada vez lo logro un poquito más, pero siempre he querido ser una mujer independiente, libre, pues que se acerque al conocimiento y que viva a través del conocimiento, que tenga su propia vida. O sea, normalmente las mujeres estamos acostumbradas a vivir, pues sí, a vivir en la sombra. Pues ya un poco comentaste lo que te iba a preguntar, pero cuando dijiste en una de las tantísimas entrevistas que te han hecho, quisiera, ya lo estás diciendo tú, quisiera tener un poco de estas mujeres, de Emily y de Gerda, esa libertad, independencia, desfachatez intelectual, no estar supeditada a normas sociales. Y luego agregas, no soy feminista, no soy de aquellas que dicen mueran los hombres y vivan las mujeres. Esa admiración por este tipo de personas, me encantaría parecerme a ellas. La pregunta que aquí me está llegando, una pregunta del público es, ¿ya te pareces? No tengo ni la menor idea. Yo creo que sí soy cada vez, y me comparo cuando escribí La obra sin diosas hace, ay Dios, ¿hace qué? 12 años, gracias. Creo que sí soy más libre, creo que sí soy más independiente, creo que veo más claro mi camino, creo que cada vez me importa menos lo que piense la gente. Sigo viviendo a la sombra de un hombre, pero cada vez me estoy saliendo de la sombra. ¿Qué mensaje le darías de alguna manera ya lo dijiste, pero a las mujeres con tu libro? ¿Qué conocimiento quisieras transmitirles? Pues yo creo que la vida de las dos protagonistas lo dicen por sí mismas, ¿no? Son mujeres muy seguras de sí mismas, muy seguras de su meta, muy seguras de lo que quieren lograr. Todas las mujeres de todas mis novelas, incluyo a Lu Andrea Salomé, a Hannah Arendt, a todas estas, incluso a Miss Betsy, la amiga de Napoleón Bonaparte, ¿no? Esta niña de 14 años que traté en mi novela Viento Amargo. Son mujeres con un camino muy claro, y que realmente no les importa lo que diga el mundo, ¿no? O sea, Gerda Taro es una mujer muy libre, muy a gusto con su cuerpo, con su sexualidad, con la manera con la que se da con los hombres. Es muy chistoso como Robert Capa, que supuestamente era el bohemio, era el galán, llegó un momento en que le dice, me quiero casar contigo. Y ella dice, no me quiero casar porque yo no le quiero pertenecer a nadie. Igual que Lu Andrea Salomé, se casa con un orientalista, pero con la condición, le dice, él le rogó tantos años que ella dijo, bueno, va, pero la condición es que tú y yo jamás tengamos relaciones sexuales, porque en ese momento voy a pertenecerte y yo no quiero pertenecerle a nadie más que a mí misma. Y duran 30 años de casados, cada quien en su cuarto. Es una relación un poco extraña, pero bueno, ambos estuvieron de acuerdo. Pues creo que son mujeres que, sin importar lo que la sociedad les decía, les marcaba, les impedía, sin importar los papeles preestablecidos, hacían lo que se les daba la gana, pero no solo por hacerlo, o sea, no era una rebeldía porque sí, era porque su camino era por ahí y por ahí tenían que transitar. Oye, yo veo dos escenas, perdón que compare tu primer libro con el más reciente, que no el último, porque espero que nos obsequies con muchísimos libros más. Hay una escena en La obra sin diosas en donde yo me acuerdo que Alma Mahler estaba casada con Mahler, el gran músico, ¿no? Y pues llega un momento en que ella engaña a Mahler con Franz Werfel, si no me equivoco. No, con Gropius, Walter Gropius, el fundador de la Bauhaus. El de la Bauhaus, sí. Y llega un momento en que se encuentran Alma, Gropius y Mahler, y le dice Mahler, pues, ¿con quién te quedas? Sabiendo Mahler que ya era amante de Gropius, ¿no?
y en un momento dado Mahler se tira al piso y le pide de rodillas a Alma que no la abandone, cuando él le había dicho a ella durante toda la vida: aquí nada más hay lugar para un genio, y el genio soy yo, y tú lo que tienes que hacer es dedicarte a servirme, a proveer todo aquello necesario para que se desarrolle mi creatividad, lo que debe ser una mujer, Beatriz, ¿no? Pues, ¿no? Y entonces, bueno, me impresionó mucho la escena de un Mahler de rodillas pidiéndole a su mujer que no se fuera con su amante. Aquí, en este libro, Dios se fue de viaje, hay otra escena impactante que yo no les puedo contar más que pasajes, porque si no, no van a leer el libro. Hay una escena impresionante en donde Madame du Châtelet estaba casadísima, y se va a vivir con Voltaire. Y vive con Voltaire en el castillo, y estando viviendo con Voltaire, que ya era su amante, ella a su vez tiene relaciones con otro hombre, y este hombre la embaraza al amante de Voltaire, que estaba casada con un militar. Y la reclamación que Voltaire le hace a este hombre es: ¿por qué le hiciste tanto daño, no? Algo así le dice, ¿verdad? Es que si digo lo que realmente le dice, ya les cuento el final, pero sí, efectivamente, Madame du Châtelet estaba casada con un militar mucho mayor que ella, un hombre que lo único que le interesaba era ir a la batalla y pues ser militar, a eso se dedica, ¿no? A pelear contra los alemanes, y cuando conoce a Voltaire se da cuenta que ahí realmente tiene, ahora sí como dicen cursimente, a su media naranja, y vive con él 15 años, y después se enamora de un poeta. Entonces llega un momento en que esta mujer tiene, pues sí, a 3 hombres, a su marido, que además, pero el marido estaba feliz, al marido le convenía que su mujer viviera con Voltaire, porque él no le llegaba intelectualmente, todas las preguntas que le hacía a Madame du Châtelet no sabía contestarlas, no la quería dejar tanto tiempo sola. Entonces cuando regresaba de campaña el marido y llegaba a su castillo, comían Voltaire, el marido y Madame du Châtelet. A mí se me hace lo más normal, no entiendo por qué no pasa eso más seguido. Sí. Y después, cuando se enamora de este poeta, pues ya tiene a 3, al marido, a Voltaire y a este hombre que ahorita no recuerdo cómo se llama, que finalmente también es algo que han hecho los hombres toda la vida, pero ellos sí se les da permiso. Pero aquí le dice, bueno, no les puedo decir lo que dice Voltaire, porque entonces sí se los echo a perder, pero sí la reclamación es, en lugar de reclamarle algo a ella, muy a la francesa, le dice: ¿pero por qué le hizo usted daño a Madame du Châtelet? Pero aquí hay un párrafo que me gusta mucho, Beatriz. Dice: está bien, de acuerdo, pero ¿sabes que entre más inteligente es la persona, más culta, más estudios tiene, es menos religiosa? La mayoría de los científicos, por ejemplo, no creen en Dios, sentencia Goethe con la seguridad que otorga haber leído muchos libros. Personalidades como Marx, Freud, Feuerbach, Russell, Nietzsche ven a Dios como una reliquia. Esperan, como yo, que con una sociedad más igualitaria, con ciudadanos más educados, con la ciencia que vaya llenando los huecos, Dios acabe por desaparecer. Digamos que un día Dios se irá de viaje para, espero, no regresar nunca. Entonces, ¿tú sí crees que entre más inteligente es la persona, más culta, más estudios tiene, es menos religiosa, o lo pones en la boca de una de tus personajes? Bueno, está en la boca de Gerda, pero sí hay estudios, por ejemplo, de todos los que se han sacado premios Nobel, de la mayoría de los científicos, de la mayoría de los premios Nobel, incluso de literatura, el promedio de ateísmo es enorme, es muy grande. Entonces, no, ahora sí que no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Lo que sí creo, porque yo sé que hay mucha gente religiosa, es que claro que se vale ser religioso y bueno, cada quien puede creer en lo que quiera creer. Lo que no se vale es poner todo en manos de Dios o cometer barbaridades en nombre de Dios. Eso es lo que no se vale. Bueno, ¿y cuántas barbaridades se han cometido en nombre de Dios? ¿Y cuántas barbaridades se siguen cometiendo? Se siguen cometiendo, digo, en nombre de la democracia también, digo, es otra de los aliados de la violencia, ¿no? Ya estamos listos con el... ¿Sí? Digo, para pasarles ahorita un brevísimo video para que vean, por lo menos conozcan los rostros, no dura más de 22 segundos, porque era muy caro, los rostros de los 4 personajes.
La música desapareció, ¿eh? Yo sí me hubiera enamorado de Robert Capa, la verdad. No, bueno. ¿Qué? Ah, pues tócala. Mira, la tecnología falla, pero Dios me hizo el favor de mandarme a Ana Francis, ¿no? Sí, la Virgencita, y a Armando Vega Gil, que salvaron la música de mi video el día de hoy. Muchas gracias. A ver, Beatriz, entramos a una segunda parte de la novela, para mí muy impresionante, porque en lo personal yo siempre fui víctima de la intolerancia y de la violencia, yo en lo personal. Por eso es que la mayor parte de mis libros son gritos de protesta en contra de la intolerancia, del absolutismo y de la imposición. Entonces no la resisto. Pero tú, por ejemplo, ¿por qué tu lucha tan intensa en contra de la tolerancia? ¿En dónde abrevas tú este fuego que tienes para luchar contra eso? Pues simplemente de lo que veo, de lo que siento y de lo que escucho. Yo sigo siendo muy afortunada. Vengo de una familia liberal en que a las mujeres se nos trataba igual que a los hombres, en que siempre creyeron en mí, sin una formación religiosa intolerante. Entonces realmente he sido muy afortunada, pero ver lo que pasa en el mundo pues me lleva evidentemente a frustrarme, a enojarme, a sentir que algo hay que hacer. Creo que la gente afortunada tiene todavía mucho más el deber de hacer algo y contribuir porque las cosas cambien. No nos podemos quedar en una burbuja de cristal y pensar que todo va a seguir así si no hacemos algo. Entonces, por lo menos a través de los libros, ¿no? Por lo menos a través de la literatura, decir que está mal, según yo, obviamente, y qué podría cambiar y qué debería cambiar. Lo lamentable es que esto mismo pensaban Gerda y pensaban Madame du Châtelet hace muchos años. Lo pueden ver en el libro. Hay muchas conversaciones entre los personajes. Todas las conversaciones son conversaciones, digamos, reales, entre comillas, porque uno lo que hace es poner a los personajes en diferentes escenarios y hacerlos hablar, pero para hacerlos hablar se tienen que leer muchos libros. Yo no sé si leí más de 40 libros o de 45 libros sobre los 4 personajes, libros escritos por ellos, sus cartas, todo esto para que cuando hablen como realmente hablaban y digan lo que realmente pensaban. Entonces, bueno, para mí esta frustración, esta lucha contra la intolerancia es simplemente por lo que se ve todos los días, pues nada más aquí saliendo a la calle, y más si se ven los noticieros y
y si uno se da cuenta de lo que está sucediendo en todos lados, ¿no? Desde Ayotzinapa hasta Siria, Irak, bueno, ¿para qué sigo mencionando todas las barbaries cometidas por los seres humanos gracias a la intolerancia? Intolerancia. ¿Y en qué? Porque aquí hablas tú y hablas, como acabas de decir, de las guerras en Irak, en Afganistán, en fin, tantos lugares, en Vietnam, que acaba de pasar apenas hace 50 años. ¿En qué se fundará toda esta violencia? Yo tengo mi punto de vista, pero sí me encantaría que lo refutaras o si estás de acuerdo. Yo creo que el motor principal de la violencia es la envidia, el que tú no tienes lo que otro tiene y se lo quieres quitar a como dé lugar. ¿Será cierto que esta es la fuente de las guerras? Pues yo creo que es una de las fuentes, ¿no? El poder económico, yo creo que el fanatismo religioso también, ¿no? A menos que hablemos también de la razón, o sea, no sé por qué los seres humanos nos empecinamos en tener la razón y no podemos convivir con otras creencias religiosas o de otro tipo con las demás personas, ¿no? Yo no creo que tengamos que estar imponiendo nuestras propias creencias. Entonces yo creo que hay muchas fuentes de la intolerancia. Y sobre todo lo que es muy claro es que donde en el mundo se ha dado la intolerancia, se ha dado siempre el atraso. Siempre lo mejor del género humano se ha incubado en un vivero, que el vivero podemos llamarle democracia, en escasísimas, si es que existen, dictaduras de izquierda o de derecha, como ustedes quieran, ha germinado aquello que es lo mejor del género humano. Pero bueno, me encanta cuando tú brincas del siglo XVIII al siglo XX y dejas a Voltaire y dejas a Madame du Châtelet para internarte en la Guerra Civil Española y en la imposición brutal, salvaje del fascismo europeo del siglo XX. Son 2 siglos. A mí me encantaba estar inmerso en tu narración de la vida científica de Madame du Châtelet con Voltaire, este gran filósofo, y de repente cuando acaba un capítulo, brincas 200 años y nos instalamos en la Guerra Civil, y tienes este párrafo que dice, pareciera que estuviste en el campo de batalla, obviamente del lado de la República y no del lado de los nacionales. A mediados de agosto deciden ir al frente, viajan a la ciudad de Córdoba, obviamente Gerda y Capa, en cuyos alrededores ya comenzaron los enfrentamientos militares. Ella está nerviosa, él la anima. Podría decirse que se sienten invencibles, inmortales. Están entusiasmados porque participan de la historia y se empapan día a día de España. Su comida, sus costumbres, los cantos de la gente, entonando con el puño levantado: jurad sobre estas letras, hermanos, antes morir que consentir tirano. La efervescencia popular en las plazas, los discursos encendidos, las arengas, los mítines contra el fascismo, la tonada de la Internacional tocada por unos músicos callejeros, el particular olor que se respira en las calles, a patatas y aceite de oliva, el idioma y la generosidad de los españoles, sus sonrisas francas y los colores vivos en todos los lados. En las callejuelas y paseos, en los mercados y también en los carteles antifascistas que comienzan a aparecer sobre los muros: atacad, soldados de la República. Fuera de nuestra tierra el fascismo invasor. España no puede morir. Los discursos de Dolores Ibarruri llamando a la resistencia que escuchan por la radio. Estabas ahí, Beatriz, ¿no? Pues sí, con un viaje, ahora sí que gracias a todos los libros, gracias ahora también a la maravilla de las computadoras, y que pones escenas de Barcelona, de repente pues Barcelona en mayo de 1936 o por ahí, y salen fotografías maravillosas. Entonces realmente a partir de toda esta investigación es como viajas en el tiempo, y sí era muy, muy raro, porque sí, normalmente lo que hago es trabajar con fotografías o retratos de mis personajes frente a mí para estarlos viendo todo el tiempo, y te tienes que empapar de la cultura de esa época, de las costumbres, de la manera de hablar, de pensar, del teatro que había, la música que se escuchaba, qué se comía. Incluso con Madame du Châtelet hay piezas de la ropa pues que ya no se usan, entonces tenía que saber cómo se llamaban las piezas de la ropa, la decoración de las casas. O sea, yo no puedo poner una escena de Madame du Châtelet con un cuadro pues una tontería, de Monet, por decir algo, ¿no? Porque entonces hay que ver quiénes eran los pintores de moda, quiénes eran los diseñadores de moda,
de vestidos de esa época. Hay que meterse de lleno no solo en la psicología de los personajes, sino en la época. Y lo que más me costaba trabajo efectivamente era ir brincando de una época a la otra. Sí, a mí me encanta cuando hablas de la ropa y conoces también los detalles, la indumentaria, cómo decoraban los salones, cómo estaban las pinturas, cómo vestían, qué bebían, de qué hablaban. Todo esto es fascinante y sobre todo la voz de Madame du Châtelet y la voz de Voltaire, pues sí son impresionantes. Pero claro, tú no puedes hacer hablar a Voltaire ni a Madame du Châtelet si no leíste, como tú dices, por lo menos 40 libros, porque es muy importante ver qué podían haberse dicho entre ellos. Ella, una apasionada de la ciencia, de la física, y él, bueno, todo un filósofo. Entonces, claro que ahí está esa intensidad, ese combate, ese enfrentamiento entre dos grandes inteligencias. Y por eso, pues yo creo que Madame du Châtelet y Voltaire jamás se aburrieron. No, bueno, no tenían tiempo para aburrirse. Es una maravilla cómo empezaban a construir su laboratorio de física juntos, cómo tenían todos los aparatos para física y astronomía, pero además compartían el gusto por el teatro. Entonces montaban las obras de teatro de Voltaire antes de montarlas en los grandes escenarios de París, en el teatro, en la Comédie, se me estaba olvidando. Tenían su pequeño teatro y ponían a actuar al mayordomo, a los sirvientes, a los vecinos. Les encantaba la música. Ella era una gran pianista y tenía una voz preciosa. Era una mujer muy completa. Pues compartían todo, compartían su gusto por la comida, su gusto por las ciencias, pues su gusto por todo. Hay dos momentos. Su lucha maravillosa por la razón y contra la intolerancia. Hay dos momentos con grandes emociones dentro de los cuatro personajes. Uno, cuando ellos hablan de la ciencia y hablan de la filosofía, hablan de la necedad, porque era una necedad tremenda de Voltaire de cara al rey, ¿no? Él y está amenazado de ser exiliado y largado de Francia y sin embargo Voltaire no se puede callar. Entonces ahí tienes una gran emoción por luchar por algo en lo que tú crees. Pero sin la otra parte de la emoción de Gerda, cuando ves la Guerra Civil Española y que se juegan la vida los dos ya en otro renglón con tal de sacar grandes fotografías de este evento catastrófico que cambió la vida de Europa, ¿no? Entonces son dos emociones distintas. En el primer caso no se están jugando la vida, pero claro, esto no le quita la adrenalina. Pero bueno, que a Voltaire lo metieron varias veces a la Bastilla. A la Bastilla. Pero aquí ves cómo Gerda se juega la vida, igual que se la juega él, con tal de sacar las mejores fotografías. O sea, los cuatro se pueden considerar cazadores de emociones. Yo creo que sí. Yo creo que son, yo creo que no sé si son cazadores de emociones, son personas así con mucha adrenalina, pero más que nada son personas que tenían una lucha y que no podían pensar en nada más que en eso y que no les importaba que tenían que arriesgar su vida personal, su vida matrimonial, su relación con los hijos. Madame du Châtelet fue una pésima madre porque se la pasaba encerrada haciendo investigaciones científicas. Arriesgan todo con tal de lograr su objetivo. Otra cosa que me encanta de estas dos mujeres es que las dos son muy femeninas, muy coquetas. Madame du Châtelet incluso tenía problemas con Voltaire porque gastaba demasiado dinero en moños, en joyas, en vestidos, él todo el tiempo la regañaba. Y Gerda Taro era muy coqueta, tal vez tenía solo 2 trajes, siempre estaba perfectamente vestida y llegó a ir a cubrir la Guerra Civil Española, llegó a ir al frente con medias, falda y tacones y su boina. Y Capa al principio se ponía celoso y decía, es que lo que tú quieres es coquetear con los soldados, y le decía a ella, no, si me ven vestida así en el frente, van a pensar que no les puede pasar nada. O sea, si una mujer, porque aparte era una mujer muy delgadita y muy chiquita, si una mujer es capaz de venir a estar con ellos en plena guerra, les va a dar seguridad y les va a dar ánimo, y efectivamente así pasaba. Les voy a leer, ¿puedo? Cuando empecé a hacer la novela y empecé a meter los capítulos que se iban combinando con 200 años de diferencia, hay un narrador, solo un narrador que va narrando la historia. De pronto sentí ya casi con la novela terminada que me hacía falta las voces de estas dos mujeres. Entonces decidí meter en 3 ocasiones
la voz de Madame du Châtelet y en otras 3 la voz de Gerda Taro. Les voy a leer la de Gerda Taro ahorita. Hablo sangre, grito dolor, ululo impotencia, vocifero muerte, clamo, paren, deténganse, bramo por justicia. Seguir viva es deshonesto, seguir viva pesa, cargando las miradas apagadas de tantos que se han ido gratuitamente. Mis manos están enfermas de duelo, apenas pueden sostener la cámara en cuyo objetivo he tatuado esta mirada que debe despedirse pronto para así sentir consuelo. Mis rodillas me culpan de su debilidad, mi cuello ya no puede erguirse, ha perdido firmeza, mis sueños trastabillan, mis músculos, corazón incluido, se debilitan, tiemblo. La muerte llega a cortar el tiempo de tajo, a su paso deja un nunca jamás contundente que no admite negociación alguna. No hay manera de regresar los dolores sufridos, no hay lugar donde devolverlos para que ya no me hagan daño. Imposible pedirle ofertas a la vida en temporada alta, y la guerra es temporada alta. Una niña en blanco y negro, de pie en medio de la polvareda que acaban de dejar los bombardeos, me da la espalda. Está sola, petrificada. No logra moverse a pesar de haber salido ilesa. A sus pies, escombros. De un lado y del otro, escombros. Cuerpos masacrados que alguna vez respiraron y sonrieron y amaron y cantaron canciones de cuna y acurrucaron miedos, triunfos, certezas. Más allá de un cráter que ha dejado una bomba, logro ver que se asoma un gato. Sí, sigiloso, sale un pequeño gato color gris. No parece asustado, pero supongo que está hambriento. Yo tengo hambre. ¿La niña habrá comido algo? El cielo llora de pronto, interrumpiendo el camino de una columna de humo que se levanta desde una casa todavía en llamas. La pequeña se da la vuelta, tal vez buscando un lugar donde guarecerse de la lluvia que arrecia, y me ve tomándole una fotografía. Dejo de apretar el disparador. No puedo sostener su mirada. Vomito. Expulso con fuerza lo poco que cargaba mi estómago. Cuando me incorporo, ella ya no está. Ni sus pasos, ni sus tobillos inseguros, ni sus cejas cubiertas de tierra, ni sus preguntas, ni el gato. Cubro la cámara con mi cuerpo para que no se moje. De mi cabello comienzan a resbalar gotas hacia mi rostro. De mis ojos comienzan a resbalar gotas hacia las mejillas. ¿En qué batalla dejé el último de mis sueños? ¿Acaso estaré otra vez estancada en la espiral de mis pesadillas? Escucho el sonido de la aviación enemiga. Se acercan esos biplanos con metralletas que vuelan tan bajo. Me he vuelto experta en reconocer a los aviones de la Luftwaffe por el ruido de sus motores. Debo correr a buscar refugio. Corre, me grito, pero no atino a moverme. Estoy petrificada como la chiquilla de hace rato, detenida en el tiempo, sin razones para ir a ningún lado. El ataque no llega. Me dejo caer. Sobre el suelo, ya lodoso, abrazo mis piernas, recargo la cabeza sobre mis rodillas, apago mi mirada. Sigo llorando un buen rato. Quisiera escuchar una voz o un maullido. Escampa. De pronto escampa. Abro los ojos y la veo. Primero sus pies pequeños frente a los míos, rodillas, falda de escuela, un suéter roto y una mano tendida. La niña en blanco y negro me tiende la mano, me ayuda a incorporarme, a secar mi cámara. Señala al gato que bebe agua de un charco. Sonríe y desde todos sus dientes, desde su mirada herida, me dice que debo seguir tomando fotografías. Es que es cierto, la recreación no puede ser más exacta. Y aquí tienes tú una pregunta que está en la pantalla y dices, Dios es el gran arquitecto. Todos sabemos que cuando, por ejemplo, Franco sabía que no podía ganar la guerra solamente con los nacionales, es cuando decide pedirle ayuda a Hitler. Y, como tú bien decías, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, bombardea Guernica, bombardea Madrid, es como si ahora un jefe del Estado, no voy a poner el mexicano, le pidiera ayuda a otro país para bombardear su propio país, hacerlo pedazos con tal de hacerse del poder. Entonces,
vemos esto, vemos un Franco que hace que las escuadras italianas bombardeen España, las escuadras alemanas lo mismo, y destrozan España, y él logra así, solamente así, encumbrarse al poder. Entonces, Dios es el gran arquitecto de esto. Dios es la otra pregunta, ¿no? Dios, ¿dónde estaba Dios cuando Auschwitz, ¿no? Con el exterminio de tantos millones, no solo de judíos, sino de bolcheviques, de comunistas, de gitanos, de homosexuales? ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? ¿Dónde estaba Dios? ¿Él fue el gran arquitecto, Beatriz? No, por eso digo que Dios se fue de viaje. O sea, yo creo que quien cree en este Dios que tiene que ver con el quehacer diario de los seres humanos, este Dios que decide destinos, si se cree en un Dios así, pues no podemos explicarnos más que se fue de viaje. Ahora, precisamente lo que me gusta de esta novela, también de ahí el nombre, es que Voltaire y Madame du Châtelet eran deístas, que es una concepción de un Dios que crea el mundo, que crea los seres humanos y que, digamos, se va de viaje, entre comillas, desaparece y deja que sean los seres humanos quienes decidan. El Dios de Voltaire y de Madame du Châtelet es un Dios científico, es un Dios más bien al que se llega a través de la ciencia y del conocimiento. No es este Dios al que uno le reza y ve a ver a quién le concede o no el milagro, porque finalmente cuando uno reza, yo siempre me he preguntado por qué le conceden el milagro al que está al lado, pero no al que está un poco más allá. O sea, ¿qué tiene que hacer Dios para escoger a quién sí le concede sus milagros y a quién no? Entonces, si uno cree en este Dios que efectivamente está al pendiente del quehacer del ser humano, pues sí nos preguntamos por qué ha dejado que pasen tantas cosas tan terribles. Entonces la única respuesta es, bueno, pues supongo que se fue de viaje. Claro. Yo creo que el amor y el arte son de las últimas posibilidades de reconciliación con el ser humano. Por eso me encanta que dentro de estos pasajes científicos tan cargados de sabiduría, porque te tuviste que poner a estudiar en serio todas las teorías de Newton, las teorías científicas de la época y toda la filosofía de Voltaire, igual que estudiaste la guerra civil y el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, cómo estalla. Bueno, hay pasajes también amorosos que son los que también te reconcilian y le regalas al lector unos muy buenos caramelitos, ¿no? Y este es un caramelito que me encanta. A veces es un niño, juguetón, bromista, fresco, como se alegró igual que un crío cuando le regalé un paquete de cigarros americanos por sus 22 años. Sin embargo, me siento protegida a su lado, cuidada, sobre todo cuando caminamos juntos y voy casi colgada de su brazo, cuando me toma de la mano para cruzar una calle o para jalarme, con fuerza, para alejarme de una zona de peligro, de disparos, de guerra, cuando me abraza por atrás en las mañanas, enredando sus piernas en las mías, compartiendo su tibieza con mi piel que a veces amanece desganada, cuando toca en la armónica la canción que mi madre solía cantarme, cuando enciende mi cigarrillo regalándome esa sonrisa abierta, infinitamente traviesa, cuando intenta proteger mi cuerpo con el suyo, más grande que el mío, en cuanto escuchamos las sirenas que anuncian otro bombardeo. Aquí hay un oasis de ternura, de erotismo, de delicadeza y de amor, ¿no? Que bueno, que creo que al lector, pues nada más le leímos un parrafito, ¿no? Pero bueno, creo que lean los 2 primeros capítulos y con eso ya van a estar, ¿Cómo? Que lean los 2 primeros capítulos, porque parte de lo que decidí cuando empecé a hacer la novela, son parejas tan llenas de energía, tan vitales, tan llenas de deseo, que dije, tengo que empezar esta novela con 2 escenas de las 2 parejas en la cama. Bueno, una creo que no está precisamente en la cama, sino en varios lugares. Hace poco leí el título de una novela que decía de qué habla usted después de hacer el amor, ¿no? Y yo creo que en el caso de Madame du Châtelet y Voltaire y de Gerda, ¿no? y de Capa, pues es evidente que tenían pues toda una serie de capítulos importantes que hablar, y ahí es donde se intensifica mucho más una relación amorosa, ¿no? Cuando hay una gran comunicación, me imagino como la que debes tener tú con tu marido, que a lo mejor nada más te sirve de punching bag, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no? El tipo, estas relaciones intelectuales después del amor. Lo que pasa es que con mi marido, como siempre yo tengo la razón, pues no hay de qué discutir.
Bueno, pues muy bien. Yo creo entonces que este es una gran novela. Desde luego, se repite siempre y espero que sea por muchos años, no sé cuánto tiempo quieras cambiar el estilo, pero lo que escribe Beatriz son a veces balazos. En un renglón está lleno de sabiduría, lleno de conocimiento y lleno de emoción. No necesitas párrafos y párrafos para poder explayarte, sino con un balazo bien puedes decir, resumir toda una posición filosófica, amorosa, científica, política, fotográfica, ¿no? Eso de que Gerda vaya por el mundo buscando momentos para sacar la mejor fotografía. De hecho, Capa es el que hace la mejor fotografía de la Guerra Civil Española, ¿no? Y la fotografía más conocida de la Guerra Civil Española es de Robert Capa, la del miliciano que está cayendo en el momento en que lo matan. Y también del desembarco en Normandía. Es el único periodista que llegó con los aliados a las playas de Normandía. Las únicas fotografías que ven de ese desembarco son de Robert Capa. Es muy curiosa la personalidad de los fotógrafos de guerra, porque saben que en cualquier momento, tal vez sin darse cuenta, puede caer una bomba a sus pies y que no quede ya. Pero sin embargo insisten en la fotografía. Y luego que creo que ya no pueden prescindir de estas descargas de adrenalina y tienen que buscar guerras por todas partes, ¿no? Pues no necesariamente. Cuando les preguntas, sufren en las guerras. O sea, hay tal vez algunos que sean muy inconscientes, hay otros que saben que la única manera de denunciar las atrocidades es estando en la guerra, pero pasan muchos miedos, ahora sí que la pasan muy mal. Gerda Taro muere en la Guerra Civil Española, como les decía, aplastada por un tanque. Es impresionante porque la recoge una ambulancia y todavía llega, ella va sosteniendo sus intestinos para que no se le salgan, y lo único que está pensando es en su cámara y en sus fotografías y en que tienen que llegar a su destino para que sean publicadas por la revista. Y Robert Capa muere, no sé si como 20 años, un poco menos de 20 años después. Nunca se casa, siempre dice que el amor de su vida fue Gerda Taro. Muere pisando una bomba en personal en Vietnam. Entonces, pues sí, ambos dieron su vida pues en aras de esta lucha contra la intolerancia. Y todos mueren tempranamente, salvo Voltaire. Voltaire no muere tempranamente, pero Madame du Châtelet. Esa es también una de las coincidencias que hay entre estas dos mujeres, además de su sed de conocimiento, de sus luchas, de su libertad, de su independencia, etcétera, etcétera, es que ambas mueren jóvenes. Precisamente Madame du Châtelet muere después de haber dado a luz al hijo de este poeta, que era su tercer amante en ese momento. Muere antes de cumplir 45 años. Pero también es impresionante, igual que Gerda Taro preguntaba por sus cámaras y daba las instrucciones para que le hablaran a su editor y publicaran las fotografías. Madame du Châtelet está muriendo y está haciendo poniendo las últimas líneas de su obra, que es una traducción de Newton del latín al francés, y dando instrucciones para que mandaran el libro a la Biblioteca del Rey. Todos los libros tenían que estar primero en la Biblioteca del Rey para después ser copiados y difundidos. Entonces, ambas mujeres, que se me hace algo muy, muy chistoso, fuera de lo que siempre pensamos, en vez de estar pensando en sus amantes, en sus hijos, están pensando en su trabajo y en que tienen que dejar que su trabajo se termine hasta donde se pueda antes de su última respiración. Hoy tenemos ya en tu obra 5 grandes personajes. Digo personajes porque ahora pues las posturas feministas a esto me obligan, ¿no? Pero bueno, estas personajes ya tenemos a una Lou Andrea Salomé, a una Alma Mahler, a una Hannah Arendt, a una Madame du Châtelet, a una Gerda Taro. Entonces yo te diría, de las 5, ¿cuál te ha impresionado más? ¿Con cuál te quedarías? O a la mejor? Yo metería a Lou Andrea Salomé y a Gerda Taro una licuadora y me quedaría con las dos. A ver, otra vez sería Lou Andrea Salomé y Gerda Taro. A Gerda Taro, de hecho, yo no la conocía, y se la escogí como personaje fue entrando a una exposición, no sabía yo en ese momento de qué era, y en el patio central del museo, antes de la exposición, vi esta foto gigante de Gerda Taro. Solo de ver su rostro dije, yo tengo que escribir de esta mujer. Yo no sabía si era pintora, escritora, no sabía quién era ni qué hacía,
pero ver su rostro me conmovió profundamente, y ya con la novela terminada tuve la fortuna de poderla ir a visitar a su tumba en el cementerio Père Lachaise, y cuando vi la tumba me puse a llorar, y bueno, quienes me conocen saben que no soy de lágrima fácil. Sentí como si fuera algo mío, o sea, sí me conmovió mucho la vida de esta mujer que muere tan joven, su carácter tan, pues no sé, era entre una desfachatez en la vida, era una mujer maravillosa, y Lu Andrea Salomé, igual Andrea Salomé se me hace una mujer también llena de vida, porque Hannah Arendt, si bien yo creo que es de las mayores pensadoras del siglo pasado, la siento como más acartonada, yo creo que su vida personal no era tan divertida como la de Lu Andrea Salomé. Cuando Lu Andrea Salomé rompe con Kokoschka. Es una buena escena. Lu Andrea Salomé era novia, amante, o como le quieran decir, de Oskar Kokoschka, este pintor expresionista austriaco. Eso es lo que me gusta también de estas mujeres. Ya me di cuenta por qué las escojo, porque todas provocan unas pasiones impresionantes, ¿eh? Todas tienen muchos hombres, y además ellas son las que los dejan. Entonces, como iba diciendo, Lu Andrea Salomé, bueno, Oskar Kokoschka se enamora de Lu Andrea Salomé, viven una relación tormentosa hasta que ella le dice ya no más, y Oskar Kokoschka casi enloquece, a tal grado que se manda a hacer una muñeca tamaño humano y él le pinta el rostro y convive con ella durante 1 año. Duerme con ella, come con ella, la sienta en la silla del comedor, le ordena a sus sirvientes que le pregunten qué quiere la señora y que le sirvan primero a ella, obviamente se llevan la sopa pues entera, baila con ella, conversa con ella. Hay una muy buena escena en el libro, cómo están conversando los dos, hasta que después de 1 año él decide que ya se curó, que ya no la va a extrañar más. Entonces hace una fiesta y con una botella de vino, ya cuando está muy borracho, rompe la botella y la decapita, obviamente, a la muñeca. Entonces queda de un lado la cabeza y del otro lado el cuerpo. Lo que no esperaba Kokoschka es que el día siguiente pasaba un policía haciendo su rondín y desde el jardín, porque esto es en el jardín, ve a un cuerpo tirado, ensangrentado porque la botella era de vino tinto, y lo van a detener por asesinato de una mujer. Y otra cosa terrible también de Oskar Kokoschka, se embaraza Lu, no, es Alma Mahler, no es Lu Andrea Salomé, es Alma Mahler. O es Lu Andrea Salomé, no, es Alma Mahler. Se embaraza Alma Mahler de Kokoschka, aborta porque ya no quería tener un hijo de él, y él guarda el algodón con la sangre del aborto en una cajita toda su vida en la chimenea de su casa, diciendo este es el único hijo que voy a tener. O sea, eran mujeres que despertaban pasiones impresionantes en hombres que estaban también un poco pirados.